Todos en algún momento hemos oído hablar de Tiahuanaco. La pregunta es, ¿fue Tiahuanaco una ciudad de gigantes? Hola, soy Jorge y te doy la bienvenida a una nueva temporada de Control Psi, un espacio dedicado a la divulgación de temas relacionados con fenómenos paranormales, ovnis, arqueología prohibida, conspiraciones y espiritualidad, entre otros. El tema del que vamos a hablar hoy es de una antigua ciudad cuyo nombre es Tiahuanaco. Hay mucha información escrita y en la web respecto a esta antigua ciudad. En el sitio web Misterios Ocultos TV encontramos un relato muy interesante y con un enfoque del cual personalmente concuerdo en todo. Situada a 20 kilómetros del lago Titicaca y a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, hallamos vestigios de la ciudad más antigua descubierta hasta la fecha en el continente americano. Se trata de la ciudad en ruinas de Tiahuanaco, antiguamente conocida como Taipicala, que en lengua aymara significa la piedra del centro. Un espectacular complejo que en la antigüedad fue uno de los asentamientos más importantes de toda América y cuna de las culturas posteriores. Tiahuanaco era el centro, el origen de la vida. Estas enigmáticas ruinas forman parte de un pasado que destaca por la utilización de megalitos gigantes que podemos ver por todo el mundo en construcciones que evidencian altos conocimientos en matemáticas, astronomía y ciencias, cuya técnica de construcción es imposible. Para esa época, el primer español que llegó a este lugar fue Pedro Cieza de León en el siglo XVI y narra lo siguiente: piedras de tan enorme tamaño que causa admiración pensar en ellas y reflexionar qué fuerza humana pudo moverlas al lugar en donde las vemos. Siendo tan grandes, no alcanzo a comprender con qué instrumentos o herramientas se pudieron haber hecho, pues es bien cierto que para que estas grandes piedras se pudieran llevar a la perfección y dejarlas como las vemos, las herramientas tuvieron que ser mucho mejores que las que utilizan ahora los indios. Si hacemos un recorrido por Tiahuanaco, podemos observar la grandeza del lugar. Tiahuanaco ha sufrido una gran remodelación desde entonces. Hoy en día, desde la pirámide escalonada de Acapana, a casi 20 metros de altura, podemos vislumbrar la importancia de este lugar. Cada templo tiene algo especial. Todos fueron intencionadamente orientados a los puntos cardinales y tenían como referencia el sol y las estrellas. Podemos destacar los impresionantes bloques de piedra del templo Katatali. Están con un pulido y un corte asombrosos. A pocos metros, el templete semisubterráneo y sus 175 cabezas dispuestas en las paredes, que representan a 175 razas diferentes. En paralelo, encontramos el templo de Kala Sasaya, la estructura principal del complejo, y en el otro extremo de la ciudad, el increíble templo de Pumapunku, que merece un capítulo aparte. Allá donde miremos podemos ver bloques de piedras de diferentes tamaños que yacen desordenados, esparcidos por el suelo y que muestran la gran alteración que ha sufrido la ciudad desde sus orígenes, en la que ocurrió un desastre que la precipitó hacia su final. Al menos 7 ciudades de diferentes períodos existen superpuestas unas encima de otras. Utilizaron gigantescas moles, algunas talladas en piedra de arenisca roja, obtenidas
de canteras situadas a 10 kilómetros de distancia, otras talladas en andesita, material que no se encuentra en esa zona. Tuvieron que transportarlas desde lugares de más de 60 kilómetros de distancia. Como pudo un pueblo sin grandes medios aparentes transportar bloques de cientos de toneladas durante tantos kilómetros, sin mencionar las dificultades para tallar una piedra tan dura como la andesita, similar al granito? Es incomprensible que pudieran lograr superficies tan finamente pulidas y con cortes tan precisos, utilizando solo herramientas de bronce o técnicas de flotación, más aún, cuando hoy necesitamos una sierra de diamante para realizar cortes similares. Por todo esto, muchos investigadores consideran que Tiahuanaco es mucho más antiguo de lo que se presupone y quizás perteneciente a una civilización más avanzada que la nuestra. Las dataciones oficiales estiman que Tiahuanaco floreció hacia el 1500 a.C., pero algunos expertos han rebatido esas fechas. El más destacado investigador fue Arthur Poznański, que estableció una fecha de 17.000 años de antigüedad, basándose en los cálculos de la posición del Sol, tomando como referencia el templo de Kalasasaya. Según afirma Poznański, la ciudadela es un calendario astronómico. Podemos comparar a Kalasasaya con los alineamientos solares de Stonehenge. En los equinoccios el Sol atraviesa directamente la puerta principal, mientras que los solsticios rozan los laterales del muro exterior. Sin embargo, hace 17.000 años el Sol coincidía perfectamente con los grandes bloques de las esquinas. Hay otra prueba que evidencia la antigüedad señalada por Poznański, y es que se han encontrado huesos de toxodonte junto con humanos en una capa profunda, algo increíble teniendo en cuenta que este animal se extinguió hace más de 12.000 años. Además, hay algunos investigadores que sostienen que 5 ciudades yacen enterradas superpuestas o mezcladas con esqueletos de toxodontes de una edad al parecer antidiluviana. Esta nueva datación encajaría con la teoría de Graham Hancock, que toma como referencia el alineamiento de Angkor Wat en Camboya con la constelación de Draco y de las pirámides de Giza en Egipto con la constelación de Orión, que coincidían exactamente hace 12.000 años, es decir, que una civilización antigua con conocimientos superiores podría ser la responsable de los monumentos megalíticos más importantes que vemos por todo el mundo, y que Tiahuanaco está dentro de esa posibilidad. Mientras que las crónicas de Cieza de León dicen que cuando le preguntó a los nativos si esos edificios se habían construido en la época de los incas, estos se echaron a reír ante la pregunta, afirmando que habían sido construidos muchos antes del reinado inca y, según los relatos transmitidos por sus antepasados, habían aparecido súbitamente de la noche a la mañana, es decir, según las tradiciones orales que se conservaron de los nativos, cuentan que fue construida en una sola noche, y son varias las crónicas que recogen testimonios sobre gigantes a quienes se le atribuyen dicha obra. Según el cronista Baltasar Salas, los chulpas o gigantes eran primogénitos del Hacedor Omnipotente y fueron los responsables de hacer edificios, torrentes y pirámides antes de que existiera el lago Titicaca.
El padre Bernabé Cobo narra haber visto huesos de gigantes. Don Lorenzo Suárez de Figueroa metió su espada en una de esas calaveras y se escondió toda en su concavidad. Pueden ser los monolitos de piedra que vemos en Tiahuanaco la representación real de estos seres gigantescos del pasado. El monolito Ponce y el monolito Fraile son similares a los moais de la isla de Pascua, que aguantan la misma posición de los brazos y parecen vestir el mismo tipo de gorro, sin olvidarnos del monolito Bennett, una mole de casi 8 metros y 20 toneladas de peso. También cuenta la leyenda que el dios Viracocha creó un mundo oscuro y después de ordenar el cielo y la tierra, creó una raza de gigantes, quienes incumplieron sus órdenes y fueron convertidos en piedra. Finalmente terminó enviando el diluvio universal, pero ¿quién fue exactamente Viracocha? El padre Acosta narra que de la gran laguna Titicaca salió un Viracocha, el cual hizo asiento en Tiahuanaco, donde se ven ruinas y pedazos de edificios antiguos y muy extraños. Sarmiento de Gamboa nos cuenta que se hicieron en Tiahuanaco unos edificios cuyas ruinas se ven ahora para morada de Viracocha, su hacedor. La tradición oral describe a Viracocha como un ser blanco, alto, robusto y barbado. De hecho, guardaba una gran similitud con el hombre blanco europeo, tanto que Ciesa de León comenta que a la llegada de los españoles, los indígenas le llamaban los viracochas, pero según la historia oficial, es imposible que esta civilización haya tenido contacto con el hombre blanco. Hace miles de años, la representación más importante del dios Viracocha o dios de los báculos está grabada en la Puerta del Sol del templo de Calasasaya. Esta puerta, cuyo emplazamiento no es el original, es un ejemplo de la depurada técnica que utilizaban en el pasado. Está realizada en un solo bloque de andesita gris y supone un desafío tanto en su elaboración como en su transporte. Destaca también por sus formas armónicas y geométricas. Utilizaron medidas proporcionales que reflejan un alto conocimiento matemático, sin olvidar los tallados realizados sobre la roca pulida, según, pues más que la Puerta del Sol indicaría un calendario solar, mientras que investigadores rusos han demostrado que se trataría de un calendario venusino. Curiosamente, en México, el planeta Venus era considerado uno de los astros más importantes y base para los calendarios maya y azteca. Estas culturas asociaban el planeta Venus con Kukulcán y Quetzalcóatl, respectivamente. Ambos eran el mismo dios, descritos también como hombres blancos, altos, con barba y con grandes conocimientos que legaron a su pueblo. Podemos ver la similitud de las representaciones de Kukulcán y Quetzalcóatl con el dios Viracocha. Todos sujetan algún tipo de báculo similar, e incluso en la piedra solar azteca podemos ver la figura del dios solar Tonatiuh, que sujeta a los mismos báculos, y no nos olvidemos de las representaciones de personajes alados, que son muestras significativas de una conexión con Tiahuanaco que fue creado por estos seres con alas. El etnólogo estadounidense Taylor Hansen visitó una tribu de pieles rojas apaches asentados en Arizona y les mostró una imagen del dios Viracocha, ante lo cual los indios dijeron que el dios que empuña dos espadas en posición vertical, lo que significa